Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de participar y en este caso me voy a referir a la digitalización de los medios alternativos de la solución de conflictos, la inteligencia artificial y la soberanía jurídica en América Latina. Nuestro continente no enfrenta simplemente una crisis de eficiencia judicial, enfrenta una crisis estructural de legitimidad en la administración de justicia. La morosidad crónica, la congestión de los tribunales, la desigualdad territorial en el acceso a los órganos jurisdiccionales y la desconfianza social no son fallas técnicas aisladas. Hablo de mi país, de Argentina, pero supongo que esto será parejo en toda la región. La corrupción, la desconfianza existente, la demora son síntomas de una fragilidad institucional que es mucho más profunda, que es la dificultad de los estados para cumplir de manera eficaz y oportuna una función esencial que es la administración del conflicto. Y la resolución de controversias no es un servicio más, es efectivamente una manifestación estatal de la soberanía. Históricamente, el monopolio legítimo de la decisión obligatoria había sido atributo constitutivo del Estado moderno. Sin embargo, en la actual era digital asistimos a una transformación silenciosa, que es que la infraestructura material de resolución de disputas comienza a desplazarse progresivamente hacia ecosistemas tecnológicos privados, en muchos casos de carácter transnacional. Entonces, la pregunta ya no es si la digitalización mejora la eficiencia, la pregunta es si estamos frente a una reconfiguración del poder político. Los medios alternativos de solución de controversias surgieron como mecanismos complementarios al proceso judicial. Su fundamento doctrinal se apoyó en la autonomía de la voluntad, la economía procesal, la proporcionalidad y el ejercicio de la tutela judicial efectiva. Y durante décadas, la mediación y el arbitraje fueron concebidos como instrumentos de descongestión razonable de los sistemas jurisdiccionales. Pero con la digitalización, el fenómeno adquirió otra dimensión. El ODR, o en inglés Online Dispute Resolution, no es simplemente mediación por videoconferencia. Es toda una arquitectura procedimental integral que incluye la presentación electrónica de las demandas, la carga digital de la prueba, interfaces estructuradas para la negociación, recomendaciones automatizadas y en ciertos casos la ejecución automática de los resultados dentro del propio ecosistema contractual en el que participan las partes. En estos entornos, especialmente el caso más evidente son las plataformas de comercio electrónico, se producen funciones materialmente jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque se califican los hechos, se valoran pruebas, se aplican reglas que están preestablecidas y se emiten decisiones que son vinculantes y se ejecutan muchas veces sin necesidad de intervención judicial. O sea, desde el punto de vista formal nos encontramos en el ámbito contractual, pero desde el punto de vista material estamos ante sistemas cuasi jurisdiccionales. En nuestro continente, en América Latina, donde los procesos, como les dije, se extienden durante años, estos mecanismos resultan muy atractivos porque son rápidos y además tienen un bajo costo. Pero esta eficacia no constituye un caso de legitimidad y tampoco la sustituye en la mayoría de las oportunidades. ¿Por qué? Porque cuando una corporación transnacional administra millones de disputas con reglas diseñadas unilateralmente por ellos, la cuestión deja de ser meramente procedimental y se convierte en una cuestión política. ¿Quién define las normas? ¿Quién controla la imparcialidad de las decisiones? ¿Quién garantiza que se den en el marco del debido proceso? Y si hablamos de incorporar la inteligencia artificial, vemos que esta transformación, por supuesto, se profundiza. ¿Por qué? Porque los sistemas algorítmicos ya no se limitan a organizar expedientes de manera digital. Clasifican los casos, predicen los resultados probables, sugieren rangos de acuerdo y redactan propuestas de resolución para optimizar las estrategias de negociación desde el punto de vista de estas grandes corporaciones de comercio electrónico. Formalmente, estos sistemas se presentan, sí, es cierto, como herramientas de apoyo a la decisión, pero en la práctica condicionan el marco dentro del cual las partes negocian y la decisión humana actúa. Así que esto nos plantea interrogantes constitucionales de gran envergadura. ¿Por qué? Porque el debido proceso exige contradicción efectiva, una motivación razonada, una imparcialidad racional de la decisión que se toma, y cuando interviene un sistema algorítmico, la lógica interna no la conocemos, es inaccesible, el principio de publicidad y control es prácticamente inexistente, sino evidentemente queda muy debilitado, porque surge el problema ya clásico de estos sistemas, que es la opacidad. Si el modelo opera como una caja negra, la posibilidad de apelación,
la posibilidad de revisión sustantiva que tenemos obviamente queda muy reducida. Y además surge un segundo problema, que es el problema del llamado sesgo estructural. ¿Por qué? Porque los algoritmos se entrenan con datos históricos, o sea, datos del pasado, y se van reproduciendo por estadísticas. Y en sociedades como las nuestras, que están marcadas por desigualdades muy profundas, estos datos, ¿qué pasa? Reproducen y producen a futuro asimetrías económicas, sociales y también perspectivas sexuales entre varón y mujer, porque surge finalmente esa famosa brecha digital, porque en los países de nuestra región el acceso a la conectividad, la alfabetización tecnológica y los recursos digitales es muy desigual entre las ciudades y los sectores periféricos de las capitales o de las urbes más importantes. Entonces, la digitalización puede, paradójicamente, generar nuevas formas de exclusión social e impedir el acceso de todos a este sistema. Hay un principio que podríamos pensar en este contexto, que en inglés es human in the loop, que obviamente no puede quedar limitado, en este caso, al plano ético, sino que debe convertirse en una exigencia jurídica vinculante, especialmente en los países de nuestra región. Porque la inteligencia artificial puede asistir la decisión, lo que pasa es que no puede sustituir la responsabilidad jurídica del decisor. Entonces, no es un fenómeno únicamente técnico, es efectivamente un fenómeno geopolítico, porque América Latina es en gran medida consumidora de estas infraestructuras digitales y en muy pocos casos la desarrolla. Entonces, las principales plataformas que operan sistemas de resolución en línea tienen sede fuera de los países de nuestra región y ello genera una evidente asimetría estructural. Entonces, la soberanía normativa contemporánea no se ejerce únicamente mediante sanción de leyes, se ejerce también mediante la capacidad de auditoría técnica, la capacidad de supervisión efectiva, el acceso a información relevante y un poder sancionatorio que sea real. Sin esta capacidad tecnológica, la regulación se vuelve, meramente declarativa. Entonces, la experiencia comparada de países fuera de la región demuestra que incluso con marcos regulatorios muy sofisticados hace falta una infraestructura técnica para que cumpla con esos marcos legales y los haga efectivos y no meramente declarativos. Entonces, para América Latina, el desafío no es copiar modelos ajenos, es diseñar estándares propios, proporcionales, que sean aplicables y coherentes con nuestras capacidades institucionales. Lo había pensado y está también en un artículo cuyo link les dejé a los organizadores, más amplio por supuesto que esta exposición, en un modelo mínimo que debería incorporar por lo menos, pienso yo, 5 garantías que sean estructurales. En primer caso, documentación obligatoria de los sistemas algorítmicos, o sea, cuál es la finalidad, cuáles son los datos que utiliza, cuáles son los criterios de decisión y qué límites operativos tiene. En segundo lugar, importantísimo, la trazabilidad integral de todo el procedimiento digital, conservación de registros, la revisión judicial efectiva y la posibilidad de asegurar los derechos en esos casos. En tercer lugar, un derecho real a la revisión humana, que ese derecho real sea accesible y no que sea un condicionamiento meramente formal. En cuarto lugar, había pensado algo muy importante, que es la protección de los datos personales. La protección de datos personales tiene que ser bajo principios que minimicen el riesgo y la proporcionalidad de los casos que traten. Y, en último lugar, que la interoperabilidad de los sistemas sea progresiva entre las plataformas privadas que lo desarrollan ahora y los sistemas judiciales estatales para evitar precisamente esa fragmentación normativa de las cuales les estuve hablando al principio. Estas medidas que propongo no buscan frenar la innovación, sino que buscan constitucionalizar la justicia digital. En nuestra región el escenario más probable es un régimen mixto, que muchos llaman híbrido. ¿Por qué? Porque sería plataformas privadas que sean una primera instancia de resolución y una derivación a tribunales estatales en caso de fracaso. Y por supuesto, la inteligencia artificial que asista a la redacción y al análisis preliminar. Pero las infraestructuras digitales, contractuales, inteligentes, tienen que reducir una litigiosidad futura. El problema no es la tecnología, el problema es quién diseña la arquitectura normativa del sistema. Si la administración del conflicto, que es el núcleo histórico del derecho, se desplaza hacia infraestructuras digitales que no tienen control público efectivo, el Estado pierde una dimensión esencial de su soberanía. Yo considero que la digitalización de los medios alternativos de solución de controversia es irreversible.
pero la orientación no está todavía predeterminada. Puede ampliar el acceso a la justicia, por supuesto, pero bajo parámetros constitucionales, o puede consolidar, como hasta ahora, una privatización silenciosa del poder de decidir. La responsabilidad de nuestra generación académica y política es asegurar que la racionalidad tecnológica permanezca subordinada a la legitimidad democrática. El algoritmo puede optimizar, puede acelerar y puede asistir, pero no puede reemplazar el fundamento constitucional de una decisión jurídica. El desafío para América Latina no es elegir entre tecnología o derecho, es garantizar que la tecnología permanezca subordinada al derecho y que el algoritmo nunca sustituya la legitimidad democrática. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.